Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con todos los profetas, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo el tema del monoteísmo en nuestro curso de doctrina islámica, de pensamiento, de creencia islámica, y habíamos llegado al atributo de la creatividad o creación de Dios. Dios como creador del mundo y del universo y de cuanto existe, lo visible, lo invisible, lo físico y lo metafísico, los ángeles, el paraíso, el infierno, etc. Son cuestiones que existen pero que no se ven, y el mundo físico conocido hasta donde lo conocemos y más allá de nuestra mente y capacidad de conocer, tanto en lo ínfimo como en lo magnífico o en lo grande. Hoy vamos a ver el atributo del Tawhid al-Rububiyya, que se dice en árabe, que es el Tawhid del monoteísmo en la administración y en el gobierno de los asuntos, en el sustento de los asuntos. Y este atributo, como dicen los teólogos y los filósofos, no puede estar jamás separado del creador. La idea de que Dios crea el mundo y después se desentiende de él y el mundo sigue, digamos, su marcha en forma independiente, es una idea y una concepción equivocada de la creación de Dios y de la relación causa-efecto, causa necesaria y efecto necesitado de la causa. Vimos en la clase anterior los ejemplos de cómo, por ejemplo, la sombra o la imagen mental son ejemplos más cercanos a la creatividad o a la dependencia del efecto con respecto a la causa. De modo que el efecto está permanentemente necesitado de su causa, y si por un momento la causa deja de operar, deja de causar, digamos así, el efecto desaparece. Por lo tanto, no puede estar jamás el gobierno, la administración del mundo, del universo, de lo conocido, fuera del control de Dios creador. El que crea es el que administra y el que dispone y el que sustenta y el que cría o desarrolla los asuntos y tiene efecto en los asuntos. De modo que si en el orden humano vemos que el hombre, por ejemplo, oprime, engaña, miente, roba, mata, asesina, etc., entonces desde este punto de vista podemos decir que eso es una acción de Dios, que Dios está creando eso, que eso sucede por obra y gracia de Dios, o es el hombre que en su libre albedrío, digamos, ha dispuesto a estas cosas. Por supuesto que en el orden humano el libre albedrío hace que el hombre sea responsable de sus acciones y las acciones las provoca él. Pero esta provocación de las acciones, esta causalidad que imprime a las acciones el ser humano, se da en el marco de la administración divina. Es Dios quien dio al hombre el libre albedrío y Dios quien dispuso que el hombre, digamos, afecte las cosas por un tiempo, y esta acción humana no está desenmarcada, no está fuera del gobierno total de lo que Dios dispuso, y muchas de las consecuencias ha dispuesto Dios en forma de leyes. Por ejemplo, el que engaña va a sufrir engaño, el que oprime va a sufrir las consecuencias de su opresión, etc. Ciertas leyes, o el que hace el bien le redundará en bien, atrae el bien, etc. Estas son leyes que Dios ha dispuesto. Los efectos permisivos de la opresión y de la mentira, los efectos, digamos, beneficiosos de las buenas acciones, todas estas son leyes generales que Dios administrador dispuso, y también el hecho de que el hombre tuviera o tenga libre albedrío por un tiempo. De modo que algunos teólogos han fallado en la, digamos, en la comprensión de los atributos de la creatividad divina o de la administración y gobierno divino, y han atribuido a Dios las acciones humanas cayendo en una idea del fatalismo, cayendo en una idea de la predestinación, y de que todo es obra del destino, todo es obra de Dios, y que en definitiva, por lo tanto, Dios también es responsable de todas las acciones, y por lo tanto todo lo que sucede de alguna manera es obra y gracia de Dios. Y esta es una idea completamente equivocada, una idea que además deja por tierra y está en contra de la moral, de la exhortación moral, y está en contra de la conciencia primaria que todos tenemos, espontánea y natural, de la responsabilidad de nuestras acciones, y todos consideramos, digamos, nos consideramos libres y responsables,
y ninguno se escuda en el acontecer diario, en la vida cotidiana, en un supuesto fatalismo para desentenderse del efecto o de los resultados de las acciones que uno realiza.